Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras parejas favoritas de la televisión Superíndice 3N turca. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un banquete de intriga, especulación Superíndice 3N y, lo que a todos nos gusta, un buen drama romántico o al menos, la posibilidad de que lo sea. Prepárense porque vamos a diseccionar, analizar y virtualmente diseccionar cada detalle de un evento que ha sacudido las redes sociales y tiene a los fans de Anker al borde de sus asientos. La supuesta reacción Superíndice 3N de Kerem Bürsin la voz de Hande Erupar Rafael durante una transmisión Superíndice 3N en vivo. Lo han oído bien. El destino, la providencia, los dioses del entretenimiento, o simplemente una serie de desafortunadas, o afortunadas, coincidencias, parecen haber conspirado para colocar, al menos auditivamente, a Kerem y Hande en el mismo espacio virtual. Y la reacción Superíndice 3N de Kerem, bueno, digamos que ha dado pie a teorías conspirativas que el triángulo de las Bermudas. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en este torbellino de rumores, análisis de microexpresiones faciales y capturas de pantalla mejoradas con inteligencia artificial, porque llegamos a ese punto, les pido encarecidamente que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Aquí encontraron en las últimas noticias, los análisis exhaustivos y por supuesto, los chismes jugosos sobre todas sus celebridades turcas favoritas. Y no se olviden de activar la campanita. Prometo que YouTube no los bombardeará con notificaciones inútiles, solo les avisaré cuando tengamos un nuevo vídeo listo para satisfacer su sed de salseo turco. No se querrán perder ni una pizca de información Superíndice 3N. Ahora vamos al grano. La historia, como tantas historias modernas, comienza con una transmisión Superíndice 3N en vivo. Kerem Bürsin, conocido por su cercanía con sus fans y su activa presencia en redes sociales, estaba llevando a cabo una de sus habituales sesiones en directo. Estaba charlando sobre sus proyectos, respondiendo preguntas, compartiendo reflexiones y, en general, pasando un buen rato con sus seguidores. La atmósfera Superíndice 3 esfera era relajada, llena de risas, saludos y comentarios positivos. Todo transcurrió con la normalidad que caracteriza este tipo de eventos, hasta que de repente algo cambió Superíndice 3. En medio de la transmisión Superíndice 3N, una voz, aparentemente inconfundible, resonó Superíndice 3. Según cientos de espectadores y Crew Copyright Anme, hemos recopilado testimonios de primera mano, esa voz era la de Hande Erupar Rafael. No se trataba de una aparición Superíndice 3N fúsica, ni de una intervención Superíndice 3N directa en la transmisión Superíndice 3N. Era simplemente su voz emanando, al parecer, de algún lugar cercano a Kerem. No sabemos si estaba al otro lado de una llamada teléfono Superíndice 3 Nika, si se encontraba en la misma habitación Superíndice 3N o incluso si era producto de un recuerdo auditivo implantado por una agencia secreta. Bueno, quizás esa última sea un poco exagerada. Y aquí es donde la trama se complica y la cosa se pone interesante. La reacción Superíndice 3N de Kerem, según los relatos de los espectadores y los fragmentos de vídeo que circulan por todas partes, desde Twitter hasta TikTok, pasando por los grupos de WhatsApp secretos, fue intrigante. No hubo un sobresalto dramático, ni una negación Superíndice 3N vehemente. No vimos a Kerem saltar de su asiento y gritar, no es lo que parece. En cambio observamos una sutil, pero innegable, tensión Superíndice 3N en su rostro. Una breve pausa en su discurso, un silencio que pareció Superíndice 3 durar una eternidad. Y lo revelador de todo, la transmisión Superíndice 3N fue cortada abruptamente unos segundos después Copyright S. ¿Coincidencia? Una simple interferencia de audio provocada por las ondas electromagnéticas de una tostadora rebelde. O como creen fervientemente los fans de Anker, una prueba irrefutable de que Hande y Kerem aún comparten una conexión Superíndice 3N especial, un vínculo que trasciende los rumores de separación Superíndice 3N y los nuevos romances que se les han atribuido a ambos. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un campo de batalla. Los fans de la pareja, armados con lupas virtuales y un fervor inquebrantable, revivieron la llama de la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Analizaron cada frame del vídeo, cada microexpresión Superíndice 3N del rostro de Kerem, buscando pistas que validaran su teoría. Se convirtieron en expertos en lenguaje corporal, analizando la posición Superíndice 3N de sus cejas, el movimiento de sus labios y hasta el brillo en sus ojos.
Por otro lado, los MURSQ copyrighticos, esas almas fruas y calculadoras que se niegan a creer en el amor verdadero, argumentan que todo es una simple casualidad, una confusión superíndice 3n auditiva o incluso un montaje creado para generar publicidad. Lo cierto es que hasta el momento, ni Kerem ni Ande han emitido una declaración superíndice 3n oficial al respecto. Han guardado un silencio sepulcral, dejando que el misterio se cueza a fuego lento y alimente a UNMU, es la especulación superíndice 3n. Este silencio ensordecedo abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y nos permite a nosotros, los chismosos profesionales, hacer lo que mejor sabemos hacer, teorizar. Pero ¿QU copyright es lo que realmente ocurrió superíndice 3? QU copyright se esconde detrás de esta breve y enigmática interacción superíndice 3n auditiva? Vamos a sumergirnos en las profundidades de la especulación superíndice 3n y analizar las posibles teorías, desde las MUS románticas hasta las MUS descabelladas. *** teoría número 1, el amor secreto, o el Anker Resurgence ***. Esta es la teoría que todos los fans de la pareja quieren creer. Ande y Kerem, a pesar de no estar juntos públicamente, mantienen una relación superíndice 3n en secreto. Se son amigos muy cercanos que se apoyan mutuamente en la distancia. Tal vez se estén dando una segunda oportunidad, explorando la posibilidad de reavivar la llama del amor. O simplemente disfrutan de la compau más menos ua del otro sin la presión superíndice 3n de las etiquetas y las expectativas públicas. En este escenario, la voz de Ande ha surgido de una llamada teléfono superíndice 3 Nika, de una conversación superíndice 3n cercana o incluso de un vídeo que Kerem estaba viendo en su telecopyright fono. La reacción superíndice 3n de Kerem, en este caso, será una mezcla de sorpresa y un ligero nerviosismo, motivado por el deseo de no revelar su cercanía con Ande y mantener su relación superíndice 3n en la clandestinidad. Es como si estuviera pensando, no. Me descubrieron. Ahora tendré copyright que negar todo y huir a las Islas Fiji. *** teoría número 2, la coincidencia en Q superíndice 3 moda, o el QU copyright casualidad ***. Esta es la teoría MUS realista y pragmática. Ande y Kerem, siendo figuras públicas de renombre, simplemente se encontraron en el mismo lugar por casualidad. Ambos son rostros muy solicitados en eventos, fiestas, reuniones y presentaciones. Es perfectamente posible que hayan coincidido en un restaurante, un club nocturno o incluso en la fila del supermercado. En este caso, la voz de Ande ha sido captada accidentalmente por el micro superíndice 3 fono de Kerem y su reacción superíndice 3n ha sido de sorpresa e incluso, de incomodidad, al anticipar la atención superíndice 3n medio, tica que este encuentro fortuito podrá generar. El corte abrupto de la transmisión superíndice 3n se explicará por el deseo de Kerem de evitar cualquier malentendido o interpretación superíndice 3n erru superíndice 3nea. En esencia, estará pensando esto va a salir en todos los titulares. Mejor cortar por lo sano. *** teoría número 3, la farsa publicitaria, o el Anker Marketing Manía ***. Esta es la teoría MUS única y desconfiada. Todo es una farsa. La voz que se escucha no es la de Ande Eru Parrafoel, sino la de otra persona con un timbre de voz similar, contratada expresamente para generar confusión superíndice 3n. La reacción superíndice 3n de Kerem es simplemente una actuación superíndice 3n cuidadosamente ensayada, diseu más menos ada para generar controversia y mantener el interu copyright, ese del público. En este escenario, todo será una estrategia de marketing elaborada por sus representantes para promocionar un nuevo proyecto, una película, una serie, una campaña más menos a publicitaria, o simplemente para aumentar el número de seguidores en redes sociales y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Básicamente estarán pensando cualquier publicidad es buena publicidad. Vamos a crear un poco de drama para mantener a la gente hablando de nosotros. *** teoría número 4, el proyecto secreto, o el Anker, de reunión ***. Esta teoría es menos popular, pero no por ello menos factible. Ande y Kerem estuvieron trabajando juntos en un proyecto secreto que aún no ha sido anunciado. Podrá ser una nueva serie de televisión superíndice 3n, una película independiente, una obra de teatro o incluso una colaboración superíndice 3n musical. En este caso, la voz de Ande podrá haber surgido de una prueba de sonido,
un ensayo, una grabación superíndice 3n preliminar o incluso de una simple conversación superíndice 3n entre escenas. La reacción superíndice 3n de querem serua de sorpresa y preocupación superíndice 3n, al darse cuenta de que ha revelado accidentalmente información superíndice 3n confidencial sobre el proyecto. El corte abrupto de la transmisión superíndice 3n se explicará por el intento desesperado de querem de evitar la filtración superíndice 3n de detalles sobre el proyecto y proteger la sorpresa. Serua algo asu como rayos. Se me escapu superíndice 3 la liebre. Ahora tendrú copyright que borrar todas las evidencias. ** teoría número 5, la alucinación superíndice 3n colectiva, o el Anker, de Mandela Effect ***. Esta es la teoría mundial descabellada y digna de un episodio de Expediente X. La voz que todos escucharon no era real. Fue producto de una alucinación superíndice 3n colectiva, un fenómeno superíndice 3- y colu superíndice 3 gico conocido como efecto Mandela. Tal vez, debido al intenso deseo de los fans de Anker de verlos juntos de nuevo, sus cerebros crearon una realidad alternativa en la que Ande estaba presente en la transmisión superíndice 3n de querem. En este escenario, la reacción superíndice 3n de querem no tendrá nada que ver con Ande y será simplemente una reacción superíndice 3n a un evento aleatorio o un comentario fuera de lugar. El corte de la transmisión superíndice 3n será una simple coincidencia. Esta teoría es la es improbable, pero sean os honestos, a Q copyright N no le gusta una buena teoría conspirativa de vez en cuando. Como ven, las posibilidades son infinitas y cada una de ellas tiene sus propios argumentos a favor y en contra. La verdad es que solo querem y Ande conocen la verdadera historia de True, de este misterioso incidente. Mientras tanto nosotros, los fans, los medios de comunicación superíndice 3n y los chismosos empedernidos, seguiremos especulando, analizando, debatiendo y alimentando la llama de la controversia. Personalmente creo que la reacción superíndice 3n de querem, por muy sutil que haya sido, es un indicio de que aún existe algo entre ellos. No su copyright si es amor, amistad, respeto, cariño más menos o simplemente un vínculo especial forjado durante los meses que pasaron juntos. Pero algo hay. La forma en que cortu superíndice 3 la transmisión superíndice 3n, la tensión superíndice 3n palpable en su rostro, la breve pero significativa pausa en su discurso, todo apunta a que la voz de Ande lo afectu superíndice 3 de alguna manera. Por supuesto, esta es solo mi humilde opinión superíndice 3n. ¿Ustedes, Q copyright, creen que pasu superíndice 3 realmente? ¿Y de las teorías les parece probable? ¿Creen que Ande y querem volveru a estar juntos al buen edúa y nos deleitaru con su amor? ¿O creen que todo es una ilusión superíndice 3n y debemos aceptar que Anker es solo un recuerdo lejano? Me encantaría saber sus pensamientos en la sección superíndice 3n de comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus predicciones y sus deseos profundos sobre el futuro de esta fascinante pareja. No sean tímidos. Dejen volar su imaginación superíndice 3n y conviertan esta sección superíndice 3n de comentarios en un foro de debate apasionado. Para resumir todo lo que hemos hablado en este extenso y detallado análisis, querem sin interrumpiu superíndice 3 una transmisión superíndice 3n en vivo despu copyright, de que presuntamente se escuchara la voz de Ande Eru Rafael. Este incidente desató superíndice 3 una tormenta de especulación superíndice 3n en las redes sociales, con fans y medios de comunicación superíndice 3n analizando minuciosamente la reacción superíndice 3n de querem y elaborando diversas teorías sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Las teorías varían desde un romance secreto reavivado hasta una simple coincidencia fortuita, pasando por una elaborada estrategia de marketing o un proyecto secreto en común que planeando. La verdad es que hasta el momento, no existe una respuesta definitiva y el misterio sigue alimentando el interu copyright del público y manteniendo viva la esperanza de los fans de Anker. Muchas gracias por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y exhaustivo de uno de los temas comentados y debatidos del momento. He puesto todo mi empeño más menos o en ofrecerles la información superíndice 3n completa y las teorías interesantes para que puedan formarse su propia opinión superíndice 3n sobre este enigma.
No se olviden de dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y decirnos qué copyright piensan sobre todo este asunto. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que opinan. Sus comentarios son la gasolina que impulsa este canal y me motivan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Y por supuesto, antes de despedirme definitivamente, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante y entretenido. Compártanlo con sus amigos, familiares, con más menos eros de trabajo y con cualquier persona que disfrute del chisme turco de calidad. Y lo es importante, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas noticias, chismes, análisis y entrevistas exclusivas preparadas para ustedes. No se los pierdan. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, donde seguiremos explorando los entresijos del mundo del espectáculo turco. Hasta la Superíndice 3.